Hola, en este vídeo voy a explicar los puntos más importantes para analizar una empresa o negocio. Por ello que este vídeo va a ser largo, podéis ir a la descripción del vídeo e ir directamente a la sección que más os interese, ya que empezaré por las advertencias, modelo de negocio, sector e industria y terminaremos con la valoración, catalizadores y tesis de inversión. Por ello que en la descripción del vídeo pinchar directamente en la parte que queráis y os aparecerá en el vídeo en el minuto en donde donde se empieza a explicar esa parte. Una vez estéis dentro del documento, si pincháis aquí, os sale un desplegable, con lo que si queréis ir a cada sección, por ejemplo, si queréis ir a la de rentabilidad, pues os lleva directamente a la de rentabilidad. Y si queréis volver, por ejemplo, a la principal, pues a las advertencias sería la más arriba. Y podéis bajar a la que queráis. Si queréis ir al análisis del dividendo, pues ahí se podría ir directamente como un atajo. Se puede dejar así escondido, pero lo normal es tenerlo abierto porque es más fácil navegar por el documento. En primer lugar, decir que este tipo de análisis simplificados, el objetivo es poder obtener una valoración aproximada de una idea de inversión en el menor tiempo posible, siendo la variable tiempo empleado lo más importante. Aquí, en este caso, debido a que son análisis de empresas de forma simplificada, las conclusiones que se pueden obtener a partir de este tipo de análisis tienen un margen de error que es mucho mayor al margen de error que obtendríamos si analizáramos una empresa de forma más exhaustiva. Entonces hay que utilizar solo esta metodología si sois conscientes de las ventajas y de las limitaciones que tiene, sobre todo de las limitaciones. No es lo mismo dedicar 3 meses a analizar una empresa que intentar hacerlo a toda velocidad, ¿de acuerdo? Esta es una manera de intentar hacerlo lo más rápido posible, sabiendo que esto puede conllevar al margen de error en determinadas partes del análisis. Aquí lo que se busca es solamente el tiempo y la precisión y la exactitud del análisis no es lo que se está buscando. Si alguien quiere analizar una empresa de forma muy precisa, de forma muy exhaustiva, pues le va a costar mucho tiempo hacerlo. Si a alguien ya le sirve un análisis con mucho menos tiempo, pues es esto el objetivo de este tipo de plantillas. Hay que tener en cuenta que cada apartado, modelo de negocio, sector industria, etcétera, conlleva unos puntos y preguntas, ¿de acuerdo? Que son de tipo genérico. Esto lo veremos ahora, por ejemplo, en esta primera parte. Que, por ejemplo, la primera parte sería modelo de negocio. Describe el modelo de negocio de la empresa y hay unas preguntas de interés. ¿Cómo podemos saber el modelo de negocio de la empresa? O cuando leamos las notas de la empresa o vayamos a la página web de la empresa o leamos algún análisis de la empresa, ¿qué preguntas de interés tenemos que responder para entender el modelo de negocio? Pues sería a qué se dedica la empresa, cuáles son sus líneas de negocio, dónde vende los productos y si es un modelo de negocio fácil de entender, etcétera. Siempre hay un etcétera, ya que aquí estamos buscando algunas preguntas de interés para intentar hacerlo de forma rápida, ¿de acuerdo? Y obtener con ello una valoración aproximada de la idea de inversión en el menor tiempo posible. Por ello que estos puntos y preguntas tratados en este documento son de tipología genérica y esto hay que tenerlo en cuenta porque hay industrias que deben de analizarse teniendo en cuenta otras particularidades específicas de dichas industrias y estas particularidades específicas de dichas industrias no están contempladas en este documento ya que es uno genérico que sirve con preguntas de interés de tipo genérico que pueden ser válidas para muchas empresas, pero evidentemente no para todas. La parte de aquí abajo, en principio, sería pues para que podáis escribir el tema de la descripción del modelo de negocio. La segunda parte sería sector, industria y entorno. Esto está agrupado. Por lo tanto, sería el análisis de las cuestiones que tienen que ver con el sector, la industria y el entorno en el que opera una empresa. Y aquí las preguntas de interés serían como una especie de preguntas de decir, oye, cuando estoy mirando un análisis de que alguien ha hecho o que haya encontrado por internet, ¿qué tipo de preguntas son las que tienen relación con este sector o industria o entorno? ¿O qué tipo de cosas son las que yo tendría que tener claras si estuviera analizando este sector, industria o entorno? Entonces, en este caso son, pues, ¿a qué sector o industria pertenece la empresa? Esto sería lo básico. Esta información se puede encontrar en cualquier web de información financiera. ¿Quiénes son sus competidores? Aquí hay que rebuscar un poco más, hacer una lista de los 3 o 4 competidores más importantes. Si es una industria que tiene los vientos a favor, como por ejemplo, en este momento de grabar el vídeo, pues las empresas que están apostando por la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial tiene los vientos a favor. O si es una industria que está, pues básicamente tiene los vientos en contra. Después,
Otro, digamos que pregunta de interés que podemos hacernos sobre ese sector sería qué factores del entorno están afectando a dicha industria. Los factores del entorno serían como los del análisis PEST, que serían si hay factores que están afectando a la industria de tipo político, de tipo social, de tipo económico, de tipo tecnológico, etcétera. Y aquí habría que responder a estas preguntas y con estas respuestas es lo que haríamos un análisis simplificado del sector industria y entorno. Pasamos a la siguiente parte del análisis, que sería la estabilidad del negocio, ciclicidad del negocio. Hasta ahora, las dos primeras, tanto el modelo de negocio como sector o industria, son cuestiones de análisis de tipo genérico, que básicamente nos sirven para tener una contextualización de decir, a ver a qué nos estamos enfrentando. A partir de ya, cuando entramos ya en la estabilidad del negocio, ya podemos evaluarlas con un grado de puntuación. ¿De acuerdo? Aquí teníamos evaluar el grado de estabilidad del negocio y habría que decir si es muy alta, alta, media, baja o muy baja. Esto coincide exactamente con la hoja Excel con los criterios utilizados. Hay criterios de estabilidad del negocio y básicamente se evalúan las empresas en función de la estabilidad del negocio en este punto. A mayor estabilidad del negocio significa que el negocio es mejor en comparación a otros negocios y también significa que por él, en el apartado de valoración, por este tipo de negocios más estables que negocios que sean menos estables, estaremos dispuestos a pagar un precio más alto. Con lo que estos negocios pueden cotizar a unas valoraciones más altas y aún así no sería caro el negocio. Nos Estabilidad del negocio, estabilidad es el aspecto contrario a la ciclicidad. Los negocios con estabilidad muy baja pues serían los más cíclicos. Si fuéramos a invertir en un negocio y valiera el mismo precio, optaríamos siempre por el negocio más estable porque es mucho más seguro que uno cíclico que puede tener un mal ciclo económico y venirse a la quiebra o lo que fuera. Por lo tanto, a igualdad de condiciones, uno más estable es mejor que uno más cíclico. Por ello, los más estables puntúan con niveles más altos. En este caso sería del 0 al 5, pero esto es opcional. Aquí cada inversor puede ajustarse los números conforme quiera. Las preguntas de interés para valorar la estabilidad del negocio es si es un negocio estable o es cíclico, si se utiliza mucho el ver las ventas, si son las ventas estables, los años, aquí podemos ver si los años en los que han habido crisis económicas han caído muy fuerte las ventas, por ejemplo, el, por ejemplo en la crisis del COVID o en la crisis del 2008, habría que remontarse a ese periodo del tiempo utilizando alguna página web de información financiera y ver si han caído, por ejemplo, mucho las ventas. Esta sería pues una pregunta de interés interesante. Después podríamos ver también si la empresa genera flujo de caja libre de forma recurrente, todos los años o la mayor parte de ellos, y siempre aquí pongo etcétera, porque habrían siempre muchas más preguntas de interés. Pero el objetivo de aquí, de este tipo de plantilla, no es analizarlo todo, ¿de acuerdo? Es analizarlo lo mínimo posible para podernos hacer una idea de general de ante qué estamos y a partir de ahí ya después decidir si queremos dedicar más tiempo o a qué parte del análisis nos interesa dedicar más tiempo. Cuando ya nos iríamos al equipo directivo, aquí estamos igual, muy bueno, bueno, malo o muy malo, es la decisión que nosotros tenemos que tomar cuando ya lo evaluamos. ¿Y cómo lo evaluamos? En función de estas preguntas de interés. En función de estas preguntas de interés, al final tendremos una puntuación en el apartado del equipo directivo. Preguntas de interés para el equipo directivo es, ¿le han ido bien las adquisiciones que ha realizado en el pasado? Estas adquisiciones en el pasado, si por ejemplo ha realizado la empresa muchas adquisiciones y le han ido mal, pues es un mal síntoma del equipo directivo. Si le han ido bien estas adquisiciones en el pasado, pues entonces es un buen síntoma del equipo directivo. Por ejemplo, la empresa Alphabet, que es la antigua Google, pues le fue muy bien en la adquisición de YouTube, que al final ha acabado siendo un éxito. O, por ejemplo, la empresa Meta Platforms, que sería Facebook, le fue muy bien en las adquisiciones pasadas cuando adquirió a precios muy bajos pues WhatsApp y también adquirió Instagram y le ha ido muy bien y ha sido muy importante esas adquisiciones, ¿de acuerdo? En cambio, otras empresas pues van haciendo adquisiciones y digamos que desperdician el dinero de los accionistas. Entonces, a mejor estrategia de adquisiciones, o sea, cuanto mejor le hayan ido las adquisiciones en el pasado, mejor valoraremos el equipo directivo. Esto es
tiene que ser las adquisiciones desde que el equipo directivo está en la empresa. O sea, nosotros valoramos un equipo directivo desde el momento en que el CEO está en la empresa. Pues si, por ejemplo, el CEO entró en la empresa hace 10 años, pues valoramos el equipo directivo desde ahora hacia 10 años hacia atrás. Pero el tiempo más hacia atrás en el que este equipo directivo no estaba, esas decisiones no las valoramos porque queremos saber la valoración del equipo directivo, o sea, cómo de bueno es el equipo directivo, nos interesa cómo de bueno es el equipo directivo actual, que es el que toma las decisiones ahora, en el momento actual. Otra, otra pregunta de interés que podemos hacernos cuando analizamos el equipo directivo es si están recomprando acciones cuando la valoración es atractiva. Si la empresa está recomprando acciones en plan caníbal en serie, pues entonces esto no es que sea un buen equipo directivo, ni bueno ni malo. No le podemos dar una buena puntuación. Aquí la puntuación en la recompra de acciones es cuando los equipos directivos están haciendo muchas recompras de acciones cuando los precios de las acciones son bajos. Si son equipos directivos que están recomprando a precios caros, pues entonces simplemente no es un buen síntoma de tener un buen equipo directivo, ¿de acuerdo? O sea, digamos que puede ser un buen equipo directivo por otras razones, pero el apartado este de asignación de capital pues no lo está haciendo muy bien. Esto es todo lo contrario que han hecho la mayor parte de empresas tecnológicas estos últimos años. Han puesto a recomprar acciones a precios antes de la caída de la burbuja, pues esto sería un aspecto negativo. Al final siempre hay que hacer balance de este tipo de cosas. Unas cosas las están haciendo bien, otras mal, etcétera. Hay que hacer un balance y darle como una nota. Después, ha tomado buenas decisiones en cuanto a la gestión de la empresa. Aquí es siempre igual, desde que el equipo directivo, o sea, el CEO actual, digamos, digo el equipo directivo, pero bueno, sería desde que el CEO actual está en la empresa, si ha tomado buenas decisiones en cuanto a la gestión de la empresa o malas. Si los ha tomado buenas, mejor, malas, peor. Después hay otro aspecto que sería, tiene muchas acciones en la empresa, el equipo directivo. Esto es lo que en Estados Unidos se llama skinning the game. Pues sí, si los equipos directivos tienen muchas acciones de la empresa, pues es mucho mejor que si no tiene prácticamente ninguna. Entonces se valora mucho más alto. El siguiente apartado sería el de ventajas competitivas. Aquí básicamente tengo grandes, medianas, pequeñas o no tiene, ya que hay menos precisión. Por lo que veis, grandes, medianas, grandes 5 puntos, medianas salta 3 puntos, pequeñas pues un poquito menos, lo tienes en 2 puntos o en un punto, y después saltaría a ventajas competitivas que no tiene, que sería lo menos. Aquí en este caso tendría, por ejemplo, pues, las empresas como estas que son de royalties, pues no tendrían ventajas competitivas. Acordaros siempre que aquí hay una puntuación del 0 al 5, pero cada inversor puede establecer distintos criterios en el campo de las puntuaciones dependiendo de qué estrategia de inversión esté utilizando. Aquí siempre estoy hablando de ejemplos genéricos. Para decidir si las ventajas competitivas son grandes, medianas, pequeñas o no tiene, hay unas preguntas de interés. Lo primero es saber qué ventajas competitivas tiene la empresa, porque si ni siquiera sabemos qué tipo de ventaja exactamente tiene la empresa, pues es que posiblemente no tenga ninguna. Después, otra pregunta de interés es si tiene poder de fijación de precios la empresa. Muchas ventajas competitivas otorgan a la empresa un alto poder de fijación de precios. Entonces, aunque no sepamos que tiene una ventaja competitiva, si sabemos que sí que tiene un alto poder de fijación de precios, es porque muy probablemente sí la tenga. Poder de fijación de precios es el poder cobrar un precio superior a la competencia sin perder clientes. Un ejemplo de poder de fijación de precios sería, por ejemplo, la empresa Coca-Cola. Si vamos al supermercado y vemos una lata de Coca-Cola, posiblemente al lado de la lata de Coca-Cola haya otra lata que sea Coca-Cola marca blanca, de lo que sea. Esa Coca-Cola marca blanca siempre tendrá un precio inferior a Coca-Cola, no podrá cobrar lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces Coca-Cola podrá seguir cobrando un precio superior y sin perder clientes, ¿de acuerdo? Si tú cobras un precio superior, pero aún así te va a costar perder clientes, pues entonces eso no es poder de fijación de precios. Por ello, que la mayor parte de empresas que tienen poder de fijación de precios, pues ese poder de fijación de precios lo tienen debido a que la empresa tiene una ventaja competitiva. Con lo que, bueno, es una buena pregunta de interés. Otra pregunta de interés sería si son dichas ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Aquí estaría el concepto de sostenibilidad en el tiempo, por decirlo de esta manera. Si tiene una ventaja competitiva, pero solamente la empresa, pero solamente la tiene de forma temporal, pues esto no es una ventaja competitiva o hay que puntuarla de forma muy baja, como si fuera, por ejemplo, pequeña, etcétera.
Estamos hablando aquí, lo que estamos buscando cuando valoramos ventajas competitivas es que sean sostenibles en el tiempo, que no haya un evento que lo que haga es que la empresa pierda la ventaja competitiva. En este caso, si hay ventajas competitivas más débiles, las calificaríamos simplemente de pequeñas, con puntuaciones menores. Por ejemplo, Spotify tenemos ventajas competitivas pequeñas, o Netflix tenemos o 2 puntos, bueno, que ya es bastante, dos, ¿de acuerdo? Pues Wildlings Woods Alliance pues tiene ventajas, sería un mejor ejemplo de ventajas competitivas muy pequeñitas, ¿de acuerdo? Sería así. O sea, no es que no tenga, pero bueno, sobre 5 puntos pues solamente le ponemos un punto. Bien. Otra forma indirecta de ver si la empresa tiene ventajas competitivas es si la empresa obtiene mayores márgenes que sus competidores. Aquí, si no tenéis mucha experiencia mirando los márgenes, buscar los márgenes operativos y compararlos con lo de los competidores. Si no, pues podéis buscar ver todos los tipos de márgenes, pero si no, utilizad los operativos. Si no tenéis mucha experiencia. Entonces, en general, las empresas que de forma recurrente, o sea, casi todos los años o la mayor parte de los años, están obteniendo, son empresas, esto estamos hablando de comparativas con empresas siempre similares, o sea, Coca-Cola, Pepsi, sí, ¿de acuerdo? O sea, similares. Entonces, si vemos una empresa que las mismas empresas que están compitiendo contra ella, que son similares, obtiene una de todas ellas, o sea, de las que estamos mirando, la cesta de... Por eso al principio había un apartado que era el sector industria en el que estábamos mirando de quiénes son los competidores, etcétera. ¿De acuerdo? Por eso, en el apartado sector industria, este sector no se valoraba, es simplemente este sector, esta parte del sector o industria es como que estamos recopilando información para después poder analizarlo mejor. Vale, seguimos con estos y simplemente es comparar los márgenes operativos, por ejemplo, con el de los competidores. Si, aunque se puede hacer con todos, con los márgenes brutos, operativos, netos, con los que queramos. Si tiene comparamos con varias empresas de la misma industria que realizan actividades muy similares y vemos una que tiene los márgenes operativos mucho mejores que los competidores y esto lo hace no un año de por sí, ¿de acuerdo? Un año no vale nada aquí, serían periodos largos, de más de 5 años por lo menos. Entonces lo que nos dice es que posiblemente tenga una ventaja competitiva y posiblemente también tenga a su vez poder de fijación de precios, etcétera. Entonces es un buen indicativo. Si vemos una empresa que veamos que hemos calificado y hemos buscado que tiene una ventaja competitiva, la hemos detectado y pensamos que tiene poder de fijación de precios y toda la historia, pero al final no obtiene mayores márgenes que sus competidores, pues entonces nos hemos equivocado en el análisis de ventaja competitiva y aunque la tenga como máximo la calificaríamos de pequeña o de no tiene. Al final, todo esto se tiene que traducir en números, o sea, toda esa ventaja y todo eso, si al final no tienes mejores márgenes que los competidores, pues no tienes una ventaja competitiva. O en todo caso, la puedes estimar como pequeña si quieres. Pequeña sería 1 punto sobre 5, pues vale, como estas que tienen muy poquito, 1 punto sobre 5 y ya está. Rentabilidad ROIC. Aquí podemos, en el análisis de rentabilidad, en un análisis más exhaustivo, podríamos utilizar los ratios de rentabilidad que quisiéramos. Aquí lo que estamos haciéndolo, ya sabéis, es de forma simplificada. Por lo tanto, aquí utilizamos el ROIC, que es el que va mejor para hacerlo de forma simplificada. Y básicamente lo que podemos hacer aquí es calcular el ROI medio, que podemos utilizar el ROI medio de los últimos años y, bueno, si, intentar no tener en cuenta aquellos años en los que pueda haber distorsionado, por ejemplo, sobre todo han habido distorsiones por el tema del COVID, etcétera, pues han podido haber distorsiones en algunos años, con lo que para calcular el medio intentar quitar ese año, ¿vale? Si no se parece en relación a los años anteriores, pues quitarlo y hacerlo, pues saltaros ese año. Aquí es más o menos calcular el ROI medio para ver la empresa qué rentabilidades puede obtener de forma normal. Si la empresa ha estado Bien, después aquí hay más cuestiones, ¿vale? Se analizaríamos con más profundidad, que una sería, por ejemplo, si la empresa ha estado los últimos años en un fuerte proceso de inversión, entonces en vez de utilizar el ROI medio de los últimos 5 años, utilizaríamos un ROI mínimo que creamos que la empresa puede obtener en condiciones normales. Uy, aquí ya me he cargado esto. ¿De acuerdo? Pero bueno, serían los casos. Imaginaros que los últimos 5 años justo ha estado la empresa invirtiendo fuertemente y un fuerte proceso de inversión. Entonces, justamente pues tendría los últimos 5 años y calculáramos la media. Pues saldría un ROI muy bajo, ¿de acuerdo? Pero no es la rentabilidad normal que esta empresa podría obtener. Simplemente es porque ha estado metida en un fuerte proceso de inversión. Cuando están metidas en un fuerte proceso de inversión, pues tienen más gastos. Entonces ahí pues baja el beneficio, con lo que bueno, baja también la rentabilidad, todos los ratios de rentabilidad, pues incluido el ROIC.
En estos casos, en vez de coger un ROIC medio de los últimos años, cogeríamos y estimaríamos un ROIC mínimo que podría ganar en condiciones normales en los próximos años y simplemente aplicaríamos eso. Aquí, bueno, en la hoja de Excel ya aplico ya conforme es, ¿de acuerdo? O sea, eh, conforme es. Luego está la parte de análisis de rentabilidad. Aquí lo hacemos con el ROI, pero podrían un análisis exhaustivo lo haríamos con más ratios de rentabilidad si quisiéramos. Las preguntas de interés es, ¿está la empresa inmersa en un fuerte proceso de inversión? Eso sí que hay que mirarlo, por si hay que coger simplemente un ROIC mínimo y ya está. O también si la empresa obtiene mayores ROI que sus competidores. Esto es interesante porque es como muy similar a lo que he comentado antes sobre los márgenes. Si obtienes, si obtienes márgenes mejores que tu competencia, posiblemente tengas una ventaja competitiva, pero también se mira la rentabilidad, que tengas también una mayor rentabilidad respecto a los competidores. Entonces, es también señal de ventaja competitiva. Digamos que los márgenes, la rentabilidad, la ventaja competitiva es como todo, todo va ligado. Aquí también habría que ver si es un modelo de negocio intensivo en capital, ya que los modelos de negocio que utilizan mucho capital pues tienen menos rentabilidad porque al final la rentabilidad ROI, que es un Return on Investment Capital, que sería la rentabilidad partido por capital invertido. Hay negocios que de por sí necesitan tener mucho capital invertido, por lo tanto son intensivos en capital, entonces en estas empresas será normal que tengan ROIs bajos, con lo que la media pues nos saldrá baja. Pero si está en un fuerte ciclo de inversión en estos últimos años, pues cogemos el que creemos que puede ganar la empresa cuando ya termine al menos ese ciclo de inversión fuerte. El siguiente apartado sería salud financiera deuda. Aquí lo analizaríamos en el mismo momento. En general lo englobamos como salud financiera, de muy buena, buena, mala, muy mala, y lo mejor es que sea muy buena y lo peor es que sea muy mala. Cuando baja de media, pues la cosa es para preocuparse, ¿de acuerdo? Porque el caso de la salud financiera sí que es una situación en la que si la cosa va mal te puede hacer quebrar la empresa, con lo que lo normal sería ir con mucho cuidado cuando nos salga mala, por ejemplo, caso de Boeing, etcétera. Entonces a partir de ahí hay que dedicar mucho más tiempo. En estos casos no valdría la pena un análisis simplificado, hay que analizar mucho más. Pero si está buena, muy buena, tranquilos, no pasa nada, ¿de acuerdo? No, no hay mucho problema. Depende, si la empresa tiene ventajas competitivas y es una empresa de gran calidad, claro. Entonces es esto, ¿de acuerdo? Preguntas de interés, si tiene un alto nivel de deuda, a mayor deuda, pues peor salud financiera. O sea, contra la empresa esté más endeudada, peor. Peor en cuanto a salud financiera, ¿de acuerdo? En cuanto a salud financiera, no peor en general en la empresa, no. Simplemente en el apartado de salud financiera, pues puntuaría peor. Las empresas que tienen deudas muy altas puntuarían peor. Habría que darle una puntuación peor. Otra pregunta de interés sería si dicho nivel de deuda es similar al de sus competidores o empresas similares. ¿Qué pasa? Que nos encontraremos muchas veces, muy frecuente, sobre todo aquellos inversores que están buscando empresas de dividendo o dividendo creciente, encontraréis muchos sectores en donde las empresas operan con grandes cantidades de deuda, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente aquí lo que haremos en estos casos, en estas empresas donde la deuda es muy alta, ver en su misma industria las empresas similares si también tienen esa deuda muy alta, porque es muy posible que sea normal. Por ejemplo, el sector de utilities es normal operar con deuda muy alta, la industria del tabaco también, etcétera. Entonces ahí lo que haríamos es ver si ese nivel de deuda es similar al de sus competidores o empresas similares. Si vemos que aunque opere con deuda muy alta es similar, pues lo calificaríamos como media y ya está, pero no lo calificaríamos con mala aunque tenga mucha deuda. Simplemente son cuestiones de que son normales en ese tipo de industrias. ¿Es habitual en dicha industria ese nivel de deuda? Nada, lo que os digo, ya me anticipo un poco. Y es un negocio estable con una alta visibilidad de ingresos. Aquí tiene eso, ¿de acuerdo? Los negocios estables con una gran visibilidad de ingresos se pueden permitir mayores niveles de deuda. Por ejemplo, el tabaco, por ejemplo, las utilities. Por ello, lo que hacen es obtener mucha, mucha más deuda. Entonces, salen peor en los ratios de salud financiera para salir mejor en los ratios de rentabilidad, ya que así, gran parte de lo financial de la empresa se financia con deuda y eso mejora sus ratios de rentabilidad. Entonces, son empresas que tienen la salud financiera media para intentar a ver si esa forma mejoran los ratios de rentabilidad. Pero aquí es como todo, hay que hacer una balanza. Bueno, aquí siempre hay puntos suspensivos. Siempre podemos investigar muchas más cosas, pero en este caso lo estamos haciendo de forma simple, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo en cuenta. Pero si una empresa ya os da con una mala salud financiera, este análisis no serviría, ¿de acuerdo? Habría que analizarlo mucho, mucho más en profundidad porque nos podríamos meter en un lío.
Pasamos al apartado este de riesgos banderas rojas. Acordaros que esto es para escribir aquí. Escribir pues los riesgos. Analizamos la empresa tal y aquí escribiríamos pues la contestación a estas preguntas, por ejemplo, o lo que quisiéramos, o la justificación de por qué esta empresa estamos viendo que tiene riesgos medios. ¿Por qué? Pues son estos, bla, 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 lo pondríamos aquí. Vale, riesgos están igual con 5 niveles, de muy bajos a muy altos. ¿Qué pasa? Que en este caso muy altos es lo peor. Lo que tú quieres es una empresa que tenga los riesgos muy bajos. O sea, la quieres bajos o muy bajos, por ejemplo, Visa, que la tiene bajos, pues ya está. Entonces, lo mejor es que la tengan muy bajos, sería la mayor cantidad de puntuación. Es un poco como que va al revés este. Lo que tú quieres es que sean muy bajos y no muy altos, que sería la puntuación peor. Preguntas de interés para ver, aquí podemos analizar riesgos o banderas rojas, podéis llamarlo como queráis. Aquí en este caso yo lo llamo riesgos para entendernos más como de forma general, pero banderas rojas son algunos tipos de riesgos que, bueno, también se pueden considerar banderas rojas. Aquí no me voy a extender en eso, en las diferencias. Cualquier cosa que tenga mala pinta podéis ponerlo aquí. Preguntas de interés. ¿Cómo de graves son los riesgos que está atravesando la empresa actualmente? Si, por ejemplo, os vais al 10K, os saldrán un montón de riesgos, una pila y a veces os darán 5 folios enteros de riesgos. Aquí no es cuestión de que contra más riesgos veáis, más riesgos tiene la empresa. No, hay que ir uno por uno y ver si hay uno que sea muy grande y que, y que, y que sea muy grave, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos saber cómo de grave es? ¿Cómo de grave es que si ese riesgo al final va peor, puede afectar de manera muy significativa las ventas de la empresa, o sea, que puedan bajar las ventas por culpa de ese riesgo. Eso sería una forma de entender la gravedad de ese riesgo. Con lo que para medir los riesgos globales hay que medirlos todos, pero no es en función del número. Da igual que detectéis 50 riesgos. Es que, claro, si os vais, por ejemplo, a un análisis como vais al 10K, encontraréis un montón de empresas, ya que las empresas tienen como una obligación de informar de todos los riesgos que hay. Aquí nosotros como inversores no queremos decir, no, esta empresa hay 20 riesgos, pues 20 riesgos es peor, es que los tiene muy altos, es peor que una que tiene 10. No, aquí tenemos que buscar si hay alguno que pueda afectar negativamente las ventas de la empresa de forma que bajen en picada si ese riesgo se va de madre, como diciéndolo aquí, ¿de acuerdo? Entonces estamos buscando eso, si hay alguno que pueda afectar y sobre todo actualmente, si puede afectar más en el futuro, pues ya la cosa no es tan grave. Hay riesgos que pueden afectar en el futuro, ya es menos grave que pueda afectar ya. Y después existe el riesgo de disrupción, este también lo pongo. Aquí siempre acordaros, puntos suspensivos y hay más maneras de analizar los riesgos. Aquí estamos haciendo algo simple. Bien, existe el riesgo de disrupción, este lo pongo porque cada día es más fuerte el riesgo de disrupción. Cada día es uno de los riesgos que hay que tener más en cuenta. Esto es porque el mundo está entrando en estos últimos años en una época ya, digamos, muy tecnológica. Y esta tecnología, inteligencia artificial, todo, ¿de acuerdo? Lo que hace como una especie de disrupción en muchos sectores y los tira de arriba abajo, ¿vale? Los mueve de patas arriba, los pone patas arriba, ¿de acuerdo? Entonces hay un riesgo de disrupción. Este, pues podemos calificarlo como una cosa seria, sobre todo si puede afectar negativamente a la empresa y vemos que la empresa no se podría adaptar. Una disrupción es un cambio muy fuerte en un sector que hace que esto sería una traducción un poco chapucera, pero sería así. Es un riesgo muy fuerte que pueda atravesar, que detectemos que pueda atravesar un sector y pueda hacer que muchas empresas de ese sector se vayan a la quiebra. Por ejemplo, una disrupción sería cuando entraron las aplicaciones de pedir taxis por la aplicación y antes estaba la industria del taxi, ¿de acuerdo? Pues la industria del taxi sufrió una disrupción. Es que, esa disrupción es que se empezaron a legalizar todas las aplicaciones de pedir taxis y entraron un montón de competidores, de gente pues, que empezó a conducir y esto afectó gravísimamente a la industria del taxi. O sea, de la noche a la mañana fue, digamos, disrumpida, por decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces eso es una disrupción, un cambio que puede afectar tan gravemente a las empresas de esa industria que se pueda llevar por delante a muchas. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta a partir de ahora que estamos entrando ya en un mundo muy tecnológico, porque las disrupciones cada día son más fuertes. Entonces el riesgo de disrupción hay que tenerlo muy en cuenta y valorarlo de forma muy específica como que puede ser seria la situación. Pasamos al apartado crecimiento de ventas y aquí lo que hacemos es estimamos la tasa de crecimiento de ventas durante los próximos 5 o 10 años. Es una tasa de crecimiento de ventas estimada a largo plazo, que sería pues entre 5 y 10 años o de largo plazo, la forma que quisiéramos calcularlo.
pero es una estimación y es un crecimiento de ventas prorrateado anualmente. Sería crecimiento estimado anual de ventas. Aquí corresponde a la parte esta, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, estamos diciendo que la empresa TIT durante los próximos 10 años podría crecer sus ventas al ritmo del 2,5% anual. Esto es una estimación. La pregunta de interés para deducir un poco cuál podría ser esta estimación es cuál ha sido el crecimiento de las ventas de los últimos 3, 5 y 10 años. Esto está en la parte que tiene que ver con el crecimiento, que sería el apartado de las ventas. Aquí te calcula las ventas, por ejemplo, está aquí, por ejemplo, las ventas de los últimos años de AT&T. Bueno, vamos a coger, por ejemplo, Verizon mejor. Vamos a coger las últimas ventas y te calcula, pues los últimos 10 años, ¿cuánto ha crecido? Al 1,7% anual. Los últimos 5 al 1,7. Los últimos 3 al 1,2. Y aquí, entonces, ver el crecimiento de ventas de los últimos 3, 5 y 10, pues nos puede hacer una comprensión de cuánto al menos ha crecido en el pasado. Entonces, con eso, más las perspectivas que tengamos ahora tras analizar la empresa, pues ponemos un crecimiento estimado de ventas futuro para los próximos 5 o 10 años. Entonces, la primera pregunta de interés es ese, ¿cuál ha sido el crecimiento de los últimos 3, 5 y 10? Después sería, ¿tiene la empresa alguna línea de negocio que pueda crecer rápidamente durante los próximos años? Aquí ocurre esto, las empresas, las ventas se pueden descomponer por líneas de negocio y puede haber alguna línea de negocio que de momento tenga muy pocos ingresos, pero que esté creciendo muy rápidamente y en el futuro, pues esos ingresos sean la mayor parte de los ingresos de esa empresa o pueden ser mucho mayores que en el futuro. Estas líneas de negocio ocultas, no ocultas, sino que están ahí visibles a través del formulario 10K, se pueden encontrar el desglose de ventas por líneas de negocio o geográfico. Puede ser que en alguna geografía o alguna línea de negocio hay una línea de negocio que tiene muy pocos ingresos en comparación al resto de líneas, pero crezca muy rápido, con lo que en los próximos 5 o 10 años puede ser que si sigue creciendo a ese ritmo, pues al final se convierta en una gran parte de esa línea de negocio contribuya a una gran parte de los ingresos de esa empresa. Entonces, en esos casos podemos estimar que puede crecer pues un poco más en el futuro, etcétera. Entonces, bueno, siempre será subjetivo el tema del crecimiento de ventas, pero hay que hacer una estimación. Aquí los números ya van automáticos en la parte de aquí de las puntuaciones, ¿vale? Siempre se pueden ajustar como queráis, pero básicamente, pues aquí ya viene la correspondencia. Un 11% sería 10 sobre 10, un 2,5 sería 2 puntos, etc. Aquí yo ya tengo puesta una correspondencia que, bueno, que podéis consultar de verla como la he puesto, pero se podría modificar como quisierais. Aquí lo importante es destinar un tiempo a ver este crecimiento de ventas y hacernos una idea de la empresa en la que vayamos a invertir o que estemos analizando cuál puede ser su crecimiento futuro. Si el análisis fuera más complejo, miraríamos también el crecimiento del EBIT, el crecimiento de los beneficios, del beneficio por acción, etcétera. Pero aquí de momento, en un análisis simplificado, nos centramos en el crecimiento de ventas porque las ventas son las que impulsan el crecimiento de las otras líneas, ¿vale? De la cuenta de resultados. A mayor crecimiento, mejor. Una empresa que tenga unas perspectivas de crecimiento futuro es mejor que una empresa pues, que ya haya alcanzado un grado de madurez importante y su crecimiento de ventas vaya a ser mucho peor. Análisis del dividendo. Aquí, aquí hay tres partes de cálculos en el análisis del dividendo. Igual que en las últimas pues había simplemente establecer, pues, por ejemplo, en la de riesgo será altos, medios, bajos. En la de crecimiento es establecer un porcentaje, una tasa de crecimiento anual. Y en el análisis del dividendo serían estas tres cosas. Lo más importante del tema del análisis del dividendo es que esto os lo debéis de saltar, o sea, esto no sirve para nada si no sois inversores que estéis buscando dividendos. Entonces, este análisis del dividendo es solamente para personas que están buscando empresas de dividendo creciente y empresas que estén buscando también empresas, inversores que estén buscando empresas de alto dividendo, pero son inversores que están buscando ese dividendo, ¿de acuerdo? Si sois inversores de otro tipo en donde el dividendo ni os va ni os viene, ¿de acuerdo? Saltaros esta parte porque no sirve para nada para vosotros. Entonces hay que entender siempre el tema del análisis del dividendo. Una empresa con más rentabilidad por dividendo que otra no es mejor empresa que otra y una empresa con menor rentabilidad por dividendo tampoco es peor que la otra.
Simplemente es una forma una forma mediante las cuales la empresa pues está devolviendo valor a sus accionistas. Entonces es un tema de preferencia, pero no es un tema de análisis de la empresa. Por lo tanto, en el ranking de calidad que estamos mirando, de a ver qué empresas tienen más calidad que otras, que sería qué empresas son mejores que otras, aquí no está incluido el apartado del dividendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto es una elección del equipo directivo y una elección del inversor que invierte en empresas que le den más dividendos u otros que dicen, no, yo no quiero invertir en estas empresas, prefiero empresas que estén recomprando acciones. Entonces, entenderlo, el dividendo se puede evaluar de forma aislada, pero no se puede evaluar de forma conjunta y decir, no, una empresa que paga más dividendos es mejor que otra que no. No, esto ya no se puede hacer así, ¿entender? O sea, tenerlo muy claro. Igual que una empresa que recompra acciones no es mejor que una empresa que reparte dividendos. Tenerlo muy claro, no es así. Calcula, entonces, en el caso que seamos un inversor que optamos por esa vía de buscar empresas que con el objetivo de que nos paguen dividendos o con el objetivo de que nos paguen muchos dividendos en el futuro, que serían las empresas de dividendo creciente, aquí sí tiene sentido el análisis del dividendo, ya que estamos buscando empresas de esa tipología. Bien, entonces una cosa que hay que hacer es calcular la rentabilidad por dividendo anual. La rentabilidad por dividendo anual, pues bueno, se calcula automáticamente, pero bueno, podéis ver en las fórmulas. Aquí iríamos, por ejemplo, al apartado de análisis del dividendo, a la tabla que tiene que ver con el análisis del dividendo, que sería análisis del dividendo, seguridad y rentabilidad. Por ejemplo, podríamos usar esta tabla. Pues aquí, por ejemplo, la rentabilidad por dividendo la tendríamos aquí. La rentabilidad por dividendo de T. Rowe Price sería esta, 5,1%. Vale, pues esto ya. Después, la tasa de crecimiento del dividendo para los próximos 5 o 10 años. Aquí, para estimar la tasa de crecimiento del dividendo para los próximos 5 o 10 años, tenéis que iros a la tabla que está aquí. Esta tabla de aquí, bueno, que está junto con esta, ¿de acuerdo? Está pegada a esta. Aquí está tabla histórico de dividendos y estimaciones a 5 años. Y después aquí estaría la tabla de análisis del dividendo. Entonces, esta tabla de aquí, de este lado, te lo calcula. Dice, oye, pues los últimos 10 años el dividendo de T. Rowe Price ha aumentado al 13,3% anual. Espera, voy a mover esto un poco hacia aquí. Bueno, aquí tendríamos, vale, dejamos así. Y te diría, bueno, en los últimos 5 años ha aumentado al 13,5% anual y en los últimos 3 años ha aumentado al 13,6% anual y en los próximos y el último año ha aumentado a una tasa del 10% anual. Entonces sería con esta parte de aquí. Con esto se estimaría la tasa de crecimiento futuro del dividendo para los próximos 5 o 10 años. Esta estimación tiene que ver mucho con las comunicaciones del equipo directivo, la política de dividendos de la empresa y este tipo de cosas. Aquí yo la estimación ya os la pongo aquí, ¿de acuerdo? En este caso de T. Rowe Price tengo un 10% de estimación y ya está. Pero sería ayudándote con estos y ayudándote con la política de la empresa y ayudándote con bastantes más cosas. Si la salud de la empresa es buena, etcétera, pues podrás seguir repartiendo dividendos o si la rentabilidad sigue buena, sigue manteniendo su ventaja competitiva, etcétera. Tiene que ver con el resto de apartados. Vale, y después aquí tendríamos evaluar otra cosa, evaluar la seguridad del dividendo. Aquí sí que podemos hacerla entre muy alta, alta, media, baja y muy baja. ¿De acuerdo? Podemos hacerla así, pero acordaros, este apartado de seguridad del dividendo no tiene que ver con la calidad de la empresa. ¿De acuerdo? Lo hacemos allí fuera, no lo hacemos en el ranking de calidad, lo hacemos aquí fuera. En el análisis del dividendo tenemos en cuenta, oye, pues seguridad muy alta, alta, media, baja, ¿de acuerdo? Pero una empresa con seguridad del dividendo más alta o más baja no es mejor que otra, porque hay empresas que no pagan dividendo. Entonces, tenerlo en cuenta. Esto solo es para inversores de dividendo, no para los demás. Saltaros este apartado que no sirve para nada. Y para los inversores de dividendos sirve para mucho. Preguntas de interés. ¿Qué política de dividendos aquí tiene la empresa? Esto es importante, porque el equipo directivo es el que determina al final ese aumento de los dividendos. ¿Cuál ha sido el payout medio de la empresa en los últimos años? Esto habrá que consultarlo en una página de información financiera. Podéis utilizar el payout o el payout respecto al free cash flow. Bueno, podéis hacer lo que podéis ir viéndolo. Cuanto menor sea, pues más seguro es el dividendo. Cuanto menor de su beneficio destinen al pago de dividendos, todavía tienen más margen como para subirlo. Sería un poquito así, para simplificar mucho.
¿Tiene la empresa una buena salud financiera? Sí, aquí esto está claro. Si la empresa empieza a complicarse su salud financiera, que las cuentas las tiene mal, pues al final no podrá seguir aumentando el dividendo o pagándolo, con lo que esto es malo para la seguridad del dividendo. Se estima que las ventas de la empresa crezcan en los próximos años. Si se estima que sigan creciendo igual que han crecido hasta ahora, pues perfecto. Es que van a poder seguir creciendo los beneficios, los dividendos al mismo ritmo que estaban creciendo anteriormente. Pero si las ventas de la empresa veis que ya no crecen, esto sería con el apartado del crecimiento de ventas, con el anterior. Si veis que el crecimiento estimado de ventas futuro ya veis que es mucho menor que el que ha tenido en los últimos 10 años, pues en el dividendo hacer lo mismo. Ya podéis estimar que no va a crecer tanto el dividendo, porque principalmente los dividendos salen de que la empresa primero tiene que vender y para que se aumente el dividendo la empresa tiene que vender más. Después de las ventas, pues van todos unos gastos y acaba con ventas menos restas todos los gastos y llegas al beneficio y parte de esos beneficios se reparten en dividendos, otros en recompras, otros se reinvierten en la empresa, etcétera. Entonces, hay que entender si se estima que las ventas crezcan en los próximos años. Si estamos en una empresa que ha crecido ventas en los últimos años, pero no se estima que crezca nada en el futuro, pues tenéis que ya ver que la seguridad del dividendo será menor porque la empresa no podrá seguir aumentándolo de forma indefinida si la empresa no vende más. Podrá seguir si acaso manteniéndolos. Entonces, esto afecta un poco a la seguridad del dividendo o si las ventas están estancadas, etcétera. Estos son factores que tendrían que ver con el último. Estas preguntas de interés tendrían que ver con la seguridad del dividendo. Bien, pasaríamos al apartado. Este sería el único apartado que solo lo tendrían que hacer los inversores de dividendo. Los demás no sirve para nada esto. Vale. La valoración. Estima el valor intrínseco o precio objetivo para el año actual. Las preguntas de interés sería cuál es el precio objetivo que estima el consenso de analistas. Si estamos haciendo un análisis simplificado, no seríamos al consenso de analistas a buscarlo. Si lo estuviéramos haciendo rápidamente y no quisiéramos complicarnos la vida, esto lo tenemos que hacer en el caso de que estas empresas que tengan bastante capitalización y sean seguidas por un gran número de analistas, ¿vale? Que sean de las más importantes. Visa, T. Rowe Price, con estas empresas se puede hacer. Esto, ir al consenso de analistas, no se puede hacer con empresas que están cubiertas que están muy poco cubiertas por analistas en el mercado, que solo hay uno o dos analistas. Entonces no se puede coger el precio del consenso de analistas porque estaríamos cogiendo solo el precio de un analista. Entonces, tenerlo en cuenta. Empresas de gran capitalización muy cubiertas por analistas, estas sí que podemos coger el precio del consenso si lo estamos analizando de forma simplificada. Si lo estamos analizando de forma exhaustiva, no, tenemos que hacer nosotros nuestros números. Pero si lo que queremos hacer rápido, en estos casos sí que podemos. En T. Rowe Price, en Visa, por ejemplo, podríamos hacerlos. Aquí en esta Excel no se hacen con el consenso, se hacen los cálculos a mano, ¿vale? Y no se hacen con el consenso, pero vosotros podríais coger el consenso de analistas al hacerlo simplificado. Aquí el objetivo a un año o valor intrínseco sería la cifra que aquí tenemos puesta en la columna esta. ¿Cuál es el precio objetivo que estima el consenso de analistas? Vale, pues sería cuál es el precio objetivo que nosotros estimamos. ¿Cuánto margen de seguridad hay respecto a ese precio objetivo? Esto sería esto. Espera, quito aquí. Margen de seguridad es esto. Si T. Rowe Price tiene un precio objetivo de 109 y el precio es actual, el margen de seguridad es del 4%. Sería esta columna. Vale, la empresa está infravalorada respecto a sus competidores u otras empresas similares. Aquí hay que ver si es que todo el sector está infravalorado o toda la industria o solo está infravalorada esa empresa en concreto y no es todos los demás, todas las empresas similares o es que está infravalorado todo el mercado. Hay que ver, puede estar infravalorado todo el mercado. Con una crisis económica, pues casi la mayor parte de las empresas del mercado se infravaloran. Pues baja su precio, con lo que al final pues tienen un gran margen de seguridad, pero porque todo el mercado está barato. Después puede ser que sean las del mismo sector, que ese sector esté infravalorado. Por ejemplo, una crisis donde caen empresas tecnológicas, pues todas las tecnológicas caen. Ese sería un caso de que estaría infravalorado todo el sector. También podría ser que esté infravalorado solo una industria, que serían empresas similares o competidores entre ellos. También podría ser. Entonces aquí hay que ver que está infravalorado el sector, la industria, todo el mercado, etcétera. Después, si encontramos una empresa que está infravalorada respecto a sus competidores, hay que ver cuáles son los motivos por los cuales está infravalorada respecto a los competidores, ¿vale? Y hay que ver si ese motivo está justificado, porque puede estar infravalorada, pero el motivo está justificado, es que es mucho peor, ¿vale? Mucho peor que tenga, en nuestro caso, mucho peor sería
para nosotros sería que en total las puntuaciones del ranking de calidad le salgan peor, ¿vale? Es lo que tenemos aquí, por ejemplo, en Philip Morris salen niveles de calidad de 32 y son mucho mejores que los que tiene Altria o los que tiene Imperial Brands, ¿de acuerdo? Es una empresa que tiene mucha más calidad que las demás, con lo que lo normal es que las demás siempre estén más infravaloradas que ellos, ¿vale? Son infravaloraciones justificadas, pero hay veces que no están justificadas. Entonces, si la infravaloración está justificada, no es una oportunidad de inversión buena, es simplemente que está infravalorada más que otras empresas similares simplemente porque es peor. Entonces nosotros aquí lo vemos. ¿Cómo que sabemos que es peor? Porque en el ranking de calidad todos los factores importantes para analizarla pues no salen peores. Entonces si por ejemplo tenemos una infravaloración mayor en Altria y en Imperial Brands que en Philip Morris, es normal, ¿de acuerdo? Está justificada. Aquí una buena oportunidad de inversión es cuando hay una infravaloración pero no está justificada. Simplemente que el mercado pues, no se ha dado cuenta o la está penalizando por cualquier cosa poco justificada. Entonces es cuando sí es una muy buena oportunidad de inversión. Después, otra pregunta que puede ser interesante al hacernos en el tema de la valoración sería si es una empresa poco líquida o poco seguida por el mercado. En general, las empresas menos líquidas o menos seguidas por el mercado suelen estar normalmente más infravaloradas y suele haber un margen de seguridad muy superior al resto de empresas. Entonces esto puede ocurriros cuando estéis analizando empresas y las comparéis y os salen con niveles de calidad similares. Cuando digo de calidad similares es el análisis que estamos haciendo aquí. Pero lo que ocurre es que una está mucho más infravalorada que la otra. A veces simplemente ocurre porque es mucho más pequeñita que la otra y está muy poco seguida por el mercado. Entonces, está bien, se puede invertir en esas empresas, pero está infravalorada. En este caso sería como un motivo justificado, pero bueno, si pensamos que pueden haber catalizadores, que esto lo veremos ahora, que al final puedan hacer que se reconozca el valor en esa empresa, pues también puede ser una buena opción. Pero hay que tener en cuenta que aquí en la valoración también hay preguntas de interés. No solamente es ver qué precio objetivo tiene la empresa y calcularlo nosotros, es ver el porqué de todo esto, por qué ocurre todo esto. Pues serían estas preguntas, pero aquí etcétera, porque aquí el largo etcétera sería mucho mayor. Bien, catalizadores y otros factores. Investiga si pueden haber eventos futuros y próximos en el tiempo que tal vez podrían provocar un aumento considerable en el precio de las acciones de la empresa. Aquí esto es una definición que yo me he inventado sobre qué es un catalizador, ¿de acuerdo? Entonces es esto, son eventos futuros y próximos en el tiempo, porque claro, si para un evento todavía le quedan 10 años, eso no va a mover el precio de las acciones. O sea, próximos en el tiempo, nada que queden 6 meses, ponerle así, o menos de un año, en todo caso. Y que ese hecho futuro que nosotros detectamos que va a ocurrir, o prácticamente seguro que ocurre, tal vez, digo que tal vez podrían porque no siempre ocurre, a veces ocurre el hecho, pero no ocurre el movimiento en las acciones. Tal vez podrían provocar un aumento considerable en el precio de las acciones de la empresa. Eso es lo que se define como catalizadores, o lo que se entiende como catalizadores. Entonces, si la empresa tiene catalizadores, pues mejor. Preguntas de interés. Espera, antes de hablar de las preguntas de interés, hay que entender un concepto, ¿de acuerdo? Que los catalizadores se pueden evaluar con el sí, que si hay o no hay catalizadores, pero no tienen que ver con la calidad de la empresa. Una empresa que tenga catalizadores no es mejor que una empresa que no los tenga. Será a lo mejor inversión, pero no será mejor como negocio, ¿de acuerdo? En el ranking de calidad estamos valorando las empresas cuyo negocio es de más calidad. El catalizador es una situación temporal, ¿de acuerdo? Entonces, como idea de inversión, una empresa que tenga buenos catalizadores, pues es mejor que una empresa que no tenga ningún catalizador, porque hará que suban nuestras acciones. Pero al valorar el negocio no podemos tener en cuenta los catalizadores dentro de la calidad del negocio. Se tiene en cuenta fuera, igual que la valoración, se tiene en cuenta fuera, ¿de acuerdo? Porque no pertenece a la calidad del negocio. Digamos que es como que el análisis tiene como dos secciones. En plan lo que dice Warren Buffett de comprar buenos negocios y pagar por ellos un precio razonable, la parte de comprar buenos negocios es esta, ¿de acuerdo? Y nosotros la definimos como calidad del negocio. Si un negocio tiene más calidad, mejor. Esto sería comprar buenos negocios. Y la otra parte de las tesis de inversión, que es que no solamente tiene que ser un buen negocio, sino que hay que pagar por él un precio razonable, sería la parte de los catalizadores y la parte de la valoración. En los inversores de dividendos también el análisis del dividendo. Vale, preguntas de interés. ¿La empresa va a sacar un nuevo producto al mercado? Esto podría ser un catalizador.
Es posible que haya algún cambio en el equipo directivo. Si el equipo directivo es muy malo y ha destruido un montón de capital, pues el que pueda haber un cambio en el equipo directivo pues puede actuar como catalizador y que las acciones suban. ¿Existen vientos a favor en la industria? A veces el término catalizador y a veces los vientos a favor se utilizan de forma indistinta, pero es un poquito distinto. Por ejemplo, lo que he dicho antes como ejemplo, ahora se ve muy claro, las empresas que están adelantadas en inteligencia artificial pues tienen como los vientos a favor, pero no es como un catalizador. Un catalizador sería un evento, ¿de acuerdo? Un evento o situación futura y próxima en el tiempo que podría provocar un aumento considerable del precio de las acciones. Pero cuando analizamos los catalizadores en la práctica y analizamos vientos a favor, podéis juntarlo aquí, ¿de acuerdo? Podéis juntarlo aquí, no pasa nada si los confundís porque al final estamos buscando qué cositas tiene la empresa que podamos ganar dinero a más corto plazo. Sería así. Bien, existen vientos a favor en la industria, todo esto lo pondríamos aquí abajo. ¿Hay alguna oportunidad en el entorno que la empresa pueda aprovechar? Pues bueno, pues hay empresas que a veces su entorno tiene una oportunidad muy interesante y están en una muy buena situación para aprovecharla. En el último apartado he mezclado tres conceptos que en principio podrían ser un poquito distintos, ¿de acuerdo? Pero al ser un análisis simplificado es mejor que los juntéis en uno porque no os podéis hacer un lío. Hacer un apartado solo para tesis de inversión, otro para conclusiones y otro para factores personales, en un análisis simplificado solo os va a complicar la vida, porque son cosas que van muy juntas. Entonces aquí mi sugerencia, si lo queréis hacer de forma simplificada, lo pongáis todo en el mismo y lo pongáis aquí todo al final. Muchos inversores lo hacen así, pero también podréis hacerlo por separado, pero sería ya si lo quisierais hacer más extensivo. Aquí, más que nada porque muchas preguntas de interés aquí confluyen y tienen que ver con tesis, tienen que ver con conclusiones, con factores personales, entonces lo agrupo dentro de esta última como si fuera una conclusión. Explica los motivos por los que puede ser una buena idea de inversión para invertir ahora o para añadir a una lista de seguimiento a la espera de un mejor precio para invertir o por qué puede ser una mala inversión. ¿De acuerdo? Esto sería como la conclusión a todo lo que hemos visto, que hay como tres cosas. O sea, nosotros hemos hecho hasta ahora pues como todo un análisis de todas las cosas que habría que mirar que serían importantes. Entonces aquí ya nos pide decir, oye, con todo lo que has hecho, pues di los motivos de que es una buena inversión para invertir ahora, que sería un caso, sería el mejor de los casos, es decir, bueno, ya está todo bien y podemos invertir ahora. O después podría ser que sea, que sea una tesis de inversión que nos puede servir para añadir una lista de seguimiento a la espera de un mejor precio para invertir. Esto es lo que os he comentado hace un momento. Para que sea una buena inversión, no solamente tiene que ser un buen negocio, acordaros, para ser un buen negocio, para nosotros es que tenga mucha calidad, ya que estos son los factores que mejor valoran la calidad del negocio. Entonces, para que sea una buena inversión, no solamente vale que sea un buen negocio, tiene que también cotizar a un precio razonable. Entonces, si tenemos buenos negocios, pero todavía no cotizan a un precio razonable, entonces básicamente aquí lo que hacemos es tener una lista de seguimiento a la espera de un mejor precio para invertir, que es esta, ¿vale? La hoja de seguimiento de acciones es una hoja de seguimiento que hay empresas analizadas y algunas ya hemos invertido en ellas y otras estamos esperando a que el precio ofrezca un descuento mayor. Y el tercer caso sería porque puede ser una mala inversión. En este caso también podría ser porque puede ser una mala inversión. O podría ser una mala inversión también en este momento, ¿de acuerdo? Entonces también podemos ponerla en la lista de seguimiento de acciones. Siempre decir, oye, esta empresa es una mala inversión, pero claro, a este precio, si bajara mucho más, pues al final, pues, pues igual les acaba siendo buena, ¿no? Pues sería como los tres factores, pues explica en qué ha acabado esta tesis de inversión. ¿En el primero, en la segunda parte o que es una mala inversión directamente? Y explicarías aquí el por qué. Para entender esto o para poder profundizar un poquito más en esto están las preguntas de interés. Vale, ¿en qué mercado cotizan las acciones de la empresa? Las acciones de la empresa. ¿Está disponible en mi broker? Aquí, claro, hay unas preguntas que tienen que ver ya con el punto de vista del inversor, que tiene que ver con factores personales. Oye, ¿esto lo puedo comprar? Las acciones de esta empresa están disponibles en el broker. El modelo de negocio está dentro de mi círculo de competencia, o sea, tras analizar la empresa, aunque sea por encima, que es lo que hemos hecho en este análisis simplificado, la hemos analizado por encima, ya puedes ver con este análisis si en este apartado de conclusiones, que es el último, si esto está dentro de tu círculo de competencia o no has entendido nada de lo que has analizado, ¿de acuerdo? Si has tenido problemas al analizarlo en todos los puntos, pues posiblemente esté fuera de tu círculo de competencia y casi que es mejor invertir en empresas que se entiendan, ¿vale? Y que pues, se podrá dormir mejor por la noche y no estaréis siempre preocupados.
Entonces, esta parte del análisis te sirve para muchas cosas, porque por eso he dicho que lo juntéis con las conclusiones y con los factores personales. Pero una parte importante es si está dentro de vuestro círculo de competencia, si podéis abarcar esto o no entendéis nada. Después voy a necesitar hacer un seguimiento posterior. Aquí también es una pregunta de interés. Antes de comprar la empresa podéis decir, porque hay empresas que vosotros podéis invertir en ellas y simplemente iros a una isla desierta durante 30 años y no hay problema, van a seguir funcionando. Por ejemplo, Coca-Cola. No os preocupéis, ya pueden venir más guerras mundiales que cuando volváis a la civilización, cogeréis, meteréis la moneda que funcione ahí y os saldrá una lata por la máquina, ¿vale? Y pondrá Coca-Cola y será la que esté la primera y después estará la cero, etcétera. Entonces, esto hay empresas que se necesita un seguimiento posterior cero y hay otras que pueden necesitarse un seguimiento posterior. ¿Cuáles se necesitarán un seguimiento posterior? Las que tengan el apartado este de riesgos peor. El apartado donde cuando hemos analizado los riesgos lo tengan más altos es peor y sobre todo cuando están en riesgo de disrupción. Entonces, en esas pues no podemos hacer un seguimiento una vez cada 30 años. Pues a lo mejor hay que hacerle un seguimiento anual o incluso si la empresa está en una situación peor, un seguimiento trimestral. Entonces, antes de comprarla hay que saber lo complicada que está esa empresa para después hacer un seguimiento. En general, si no tenéis mucho tiempo, buscar empresas que no haya que seguir o que haya que hacer un seguimiento anual. Esto de no seguir es un poco relativo, porque cada uno, en función del dinero que ha invertido en cada empresa, pues puede hacer un seguimiento menor o echar un vistazo una vez al año, ver si le han pagado los dividendos una vez al año. Aquí ya dependerá del resto de inversiones que tenga. Un inversor que tenga muchas inversiones y al final en bolsa tenga muy poquito, con unas acciones que tenga muy poco, pues con un seguimiento anual le puede valer. Pero aquí dependerá de la idea de inversión concreta, de la tesis de inversión concreta, que pueden haber algunas empresas que no os podáis permitir ni tenéis que hacer un seguimiento casi que trimestral. Entonces es importante en este apartado definirlo. Oye, pues esta empresa la puedo comprar y puedo echar un vistazo una vez al año. Vale. Pues es una empresa que se puede mantener de forma ilimitada sin apenas seguimiento, es lo mismo que estamos hablando. Entonces sería como unas preguntas. Acordaros siempre que pueden haber más y estas serían las preguntas más importantes de este apartado. O sea, sería explicar los motivos y bueno, las preguntas de interés y simplemente los redactaríamos aquí al final. Y con esto ya habríamos concluido la explicación de la plantilla de análisis simplificados. Acordaros esto siempre de las limitaciones. Esto no es hacer un análisis exhaustivo ni pretende serlo. Esto simplemente es otra manera de hacerlo simplificada que puede ayudar mucho para ver cuáles son los factores más importantes que hay que analizar y puede servir pues para muchos propósitos. Pero si alguien quiere analizar una empresa de forma exhaustiva, pues va a tener que plantearse muchas más preguntas de interés en cada apartado. Y esto sería todo por este vídeo. Venga, hasta ahora.